Hola, hola, mis queridos fans del salseo y las noticias más candentes del mundo del espectáculo. ¿Cómo están el día de hoy? Sean bienvenidos una vez más a su fuente principal para desentrañar los misterios y las intrigas que nos traen nuestros famosos favoritos. Hoy tenemos un plato fuerte de esos que nos hacen saltar del asiento y correr a chismear con la amiga, con el vecino, o hasta con el repartidor. Vamos a hablar de un bombazo que ha sacudido las redes y los titulares, dejando a todos con la boca abierta y las teorías volando por los aires. Kerem Bürsin y Afsanur Sancaktutan haciendo de las suyas en los premios. Y por supuesto, la pregunta que todos nos hacemos, la que está en la mente de cada seguidor de este apasionante drama turco, ¿es esto un intento deliberado de poner celosa a Hande Erçel? Qué picante, ¿verdad? Se encienden las alarmas, se sacan las palomitas y se ajusta el volumen, porque aquí, la verdad, siempre sale a la luz. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de especulaciones, de pruebas irrefutables y de análisis profundos de cada mirada y cada sonrisa, les pido un pequeño favorcito. Si aún no lo han hecho, corran a darle al botón de suscribir aquí abajito. Activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas, porque aquí el mundo del espectáculo cobra vida y ustedes son parte fundamental de ello. Ahora sí, prepárense porque esto se pone interesante. Los premios en cuestión, esa gala anual que reúne a lo más granado de la televisión y el cine turco, siempre son un hervidero de estrellas, moda, glamour y por supuesto, mucho chismorreo. Pero esta edición en particular, se llevó la palma. La expectativa era alta como siempre, pero nadie, absolutamente nadie, anticipaba el terremoto que estaba a punto de ocurrir en la alfombra roja. Imagínense el momento. Las cámaras flasheando sin parar, los reporteros gritando nombres y preguntas, el murmullo constante de la multitud. Y de repente, ¡bam! Kerem Bürsin, nuestro querido Serkan Bolat, el galán que nos robó el corazón en cada episodio de Love is in the Air, aparece. Pero no lo hace solo. A su lado, deslumbrante con una sonrisa que ya nos advertía que algo pasaba, aparece Afsanur Sancaktutan. Y aquí es donde la maquinaria de la especulación comenzó a girar a toda velocidad. Se les vio muy cómodos, riendo, posando juntos para los fotógrafos, con una química que al menos ante las cámaras era palpable. No era solo la cordialidad entre compañeros, había una chispa, una cercanía que no pasó desapercibida. Sus miradas se cruzaban, sus cuerpos se inclinaban ligeramente el uno hacia el otro, y esa complicidad en las sonrisas, ¿para qué les cuento? Los comentarios no se hicieron esperar. Rápidamente las redes sociales estallaron, convirtiendo esta aparición en el tema del momento. Y es que no podemos olvidar que Kerem y Afsanur compartieron pantalla recientemente en la serie Jakob Seversen. Una serie que, aunque no alcanzó el éxito estratosférico de Love is in the Air, sí que nos dejó ver una innegable conexión entre ellos. ¿Era solo actuación o algo más se cocía detrás de cámaras? La pregunta flotaba en el aire desde entonces, y esta aparición en los premios no hizo más que darle alas a la imaginación. Pero, ¿por qué la mención de Afsanur junto a Kerem inmediatamente nos lleva a pensar en Hande Erçel? Obviamente. Hande y Kerem fueron la pareja dorada, los Anker, el romance que trascendió la pantalla de Love is in the Air y se convirtió en un fenómeno mundial. Su amor en la vida real era el sueño de millones de fans, y su separación, un corazón roto colectivo. Desde entonces cada movimiento de Kerem y cada movimiento de Hande es analizado con lupa, buscando pistas, señales, confirmaciones o desmentidos. Es casi como si el mundo no pudiera dejarlos ir, como si una parte de nosotros quisiera que volvieran a estar juntos, o al menos, que sus vidas sigan entrelazadas en alguna telenovela de la vida real. Y justo ahora, la situación de Hande también es tema de conversación. Su relación con el empresario Hakan Sabank parece ir viento en popa. Han sido captados juntos en varias ocasiones, mostrando una faceta más relajada, más feliz, más consolidada. La prensa los ha seguido de cerca y las imágenes de ellos dos tomados de la mano, sonriendo, demuestran que Hande está en un buen momento personal. Entonces la pregunta clave es, ¿podría esta aparición tan comentada de Kerem y Afsanur ser una respuesta, un mensaje subliminal dirigido a Hande? Un mira lo que te estás perdiendo o un yo también he pasado página y estoy feliz. Las redes sociales, como era de esperar, estallaron. Twitter, Instagram, TikTok, en todas partes se hablaba de lo mismo. Los fans de Anker, los fans de Kerem en solitario, los que apoyan a Afsanur, y los curiosos, todos tenían algo que decir.
Los comentarios eran un hervidero de teorías. ¿Están saliendo? Qué guapos se ven juntos, decían algunos. Otros, más audaces, no dudaban en sentenciar: esto es para darle celos a Ande seguro. La etiqueta de celos se convirtió en la palabra clave de la noche, y el drama estaba servido en bandeja de plata. Analicemos esta hipótesis de los celos, que es la que más morbo genera, ¿verdad? ¿Por qué Kerem, o cualquier persona, querría deliberadamente poner celosa a su expareja en un evento público y tan mediático? Una teoría es la de reconquistar, mostrando que aún hay interés y que ha encontrado a alguien que le hace feliz. Otra es la de demostrar que ha superado la relación y está feliz, un mensaje de independencia emocional. Y una tercera, más maquiavélica, la de simplemente generar revuelo para beneficio propio o de un proyecto, aprovechando la atención mediática que siempre acompaña a cualquier mención de Ander Cell. No podemos olvidar que la serie Jacob Seversen acaba de terminar, y mantener el interés en sus protagonistas es una estrategia de marketing muy común. ¿Podría ser esta una táctica para mantener viva la llama de la serie y, por extensión, la de sus carreras individuales? Si observamos las fotos y los vídeos de su paso por la alfombra, ¿qué podemos inferir? Las miradas, las sonrisas cómplices, la cercanía al posar, ¿es esto simplemente la cordialidad entre colegas o hay algo más profundo? Los expertos en lenguaje corporal dirían que hay una innegable comodidad y una sintonía. Pero la comodidad no siempre equivale a romance. A veces la gente simplemente se lleva bien, ríe, y su interacción es malinterpretada por la vorágine mediática que siempre busca el titular explosivo. Sin embargo, no se puede negar que Kerem y Afsanur estuvieron muy pendientes el uno del otro, algo que no siempre se ve entre compañeros de reparto que solo están allí por cortesía. Hasta el momento de grabar este vídeo, Ander Cell no ha emitido ninguna declaración pública al respecto. Ha continuado con sus publicaciones habituales en redes sociales, mostrando su trabajo, sus proyectos publicitarios y momentos personales junto a Hakan Sabank. ¿Indiferencia genuina? ¿Una estrategia inteligente para no darle más bombo al asunto y no caer en el juego de la provocación? O quizás simplemente ya ha pasado página de verdad y este tipo de shows mediáticos no le afectan en absoluto. Es la opción más madura, claro, pero la menos dramática para nosotros, los que amamos el chismorreo. La prensa turca y los medios internacionales adoran un buen triángulo amoroso, o al menos, la ilusión de uno. La narrativa de la expareja, la nueva posible conquista, y la reacción de la expareja es un filón inagotable que vende revistas y genera clics. Y con Kerem, Ande y ahora Afsanur, tenemos material para rato. Pero seamos un poco más objetivos por un momento. ¿Y si Kerem y Afsanur son simplemente buenos amigos y colegas que se llevan estupendamente bien? ¿Y si su aparición conjunta no tenía ninguna intención oculta más allá de asistir a una gala de premios y celebrar sus trabajos? A veces la audiencia y los medios tendemos a leer entre líneas donde solo hay puntos, a proyectar nuestras propias fantasías y expectativas en las vidas de los famosos. Es innegable que la sombra de Anker es larga y potente. La conexión que tuvieron tanto en pantalla como fuera de ella, dejó una huella imborrable en el corazón de los fans. Y cualquier movimiento de Kerem con otra actriz, o de Ande con otro actor, siempre va a ser contrastado con aquella época dorada. Esto crea una atmósfera de eterna expectativa y comparación, donde cada gesto es analizado bajo el prisma de su pasado romántico. Personalmente creo que estamos ante una mezcla de factores. Hay una innegable química profesional entre Kerem y Afsanur que se traslada a su interacción pública. Es posible que haya una chispa real, o al menos un coqueteo juguetón que alimente los rumores y que a ellos no les venga mal para sus carreras. Y por otro lado, el impacto de su aparición no puede desvincularse de la figura de Ande. Se convierte en un subtexto inevitable, ya sea intencionado o no por parte de Kerem. El público por su parte es el principal director de esta película de especulaciones, siempre buscando el drama, las conexiones y las historias de amor que nos mantienen pegados a la pantalla. Al final los famosos, quieran o no, se convierten en personajes de una narrativa colectiva que a veces ellos mismos alimentan, y otras veces simplemente observan cómo se desarrolla. Lo que es innegable es que esta aparición ha sido un golpe de efecto, una declaración silenciosa que ha puesto el foco en ellos y ha reavivado una de las historias más seguidas del espectáculo turco. En resumen, la aparición de Kerem Bürsin y Afsanur Sancaktutan en los premios ha sido un auténtico terremoto que ha hecho vibrar al mundo del entretenimiento.
Por un lado, nos deja con la duda latente de si estamos ante una nueva pareja en ciernes, con una química innegable que salta a la vista y que podría dar mucho de qué hablar en el futuro, o si es simplemente una gran amistad y un profesionalismo muy bien gestionado. Por otro lado, y esto es lo que ha puesto a todos a elucubrar, reaviva la llama de la especulación sobre una posible intencionalidad de generar celos a Anne Ercel, aunque ella misma permanezca en un elegante silencio, dejando a sus fans y a la prensa en un mar de incógnitas. Gracias a ustedes, mis queridos suscriptores y espectadores, por acompañarme en este análisis tan jugoso, tan lleno de misterio y con un toque de picardía que tanto nos gusta. Su interés y curiosidad son el motor de este canal y me impulsan a seguir buscando las verdades detrás de los titulares. Me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que Kerem y Afsanur tienen algo más que una amistad? ¿Es todo un intento por generar celos a Ande, o simplemente los medios y los fans estamos exagerando y buscando donde no hay? Déjenme sus teorías más locas, sus pruebas más irrefutables y sus opiniones más sensatas en la sección de comentarios aquí abajo. Leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes, porque al final, estas historias las construimos entre todos. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo, si les pareció intrigante y entretenido, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos, con su familia, con todos aquellos que también son fans de estos dramas turcos y de los chismes que nos hacen vibrar. Y si aún no lo han hecho, si se han quedado hasta el final y todavía no le han dado a ese botón mágico suscribirse al canal para no perderse el próximo chismorreo que nos hará saltar del sofá. Hasta la próxima, cuídense mucho y que el salseo nunca termine. Adiós.